Bueno, para seguir con el programa, tenemos el inciso 3.2 que se refiere a el método de selección probabilístico. Ya habíamos desarrollado el método de selección determinístico, o sea, el método en donde no intervienen las probabilidades. En donde no intervienen las probabilidades, ahora entramos al método de selección de elementos de la población para conformar una muestra, pero utilizando las probabilidades. En ese sentido, aquí hay dos posibilidades. Uno, primeramente, eh, uno es selección con reemplazo. Y número dos, la selección sin reemplazo. ¿Qué es esto? Cuando vamos a extraer elementos de una población, de acuerdo con el esquema que yo les había dicho, para conformar una muestra, esto es población y esto es muestra. Para seleccionar elementos para la muestra, inicialmente y en términos generales hay dos posibilidades. Uno es con reemplazo. El primero, con reemplazo, es cuando al seleccionar un elemento, este se devuelve a la población y puede volver a ser seleccionado nuevamente si, no tildados, si condicional, puede ser seleccionado nuevamente si hubiera posibilidad. Por el contrario, el sin reemplazo implica lo contrario. Cuando se selecciona un elemento, dos puntos aquí, cuando se selecciona un elemento de la población, este no puede ser tomado de nuevo
en cuenta si tuviera nuevamente la posibilidad. Ya va a haber un momentito al final de esta clase o la clase del miércoles en donde expliquemos ya en forma práctica esto. Sin embargo, ya viéndolo en específico, el muestreo probabilístico aleatorio consiste, hay varios sistemas aquí. No estoy ordenando el conocimiento acá, mis amigos. 6 Morro aquí para poder continuar con el esquema. Aquí hay un muestreo aleatorio simple. Es el primer procedimiento que podemos emplear, un muestreo aleatorio simple cuando deseamos seleccionar de la población hacia la muestra. Estos muestreo aleatorio simple significa un muestreo por probabilidad simple, en donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y de conformar la muestra. Ustedes seguramente conocen este tipo de muestreos porque lo han hecho, sin embargo no tenían hasta este momento la ubicación clara de qué era eso, a qué correspondía. Les he de decir que el muestreo aleatorio simple es cuando consiste en seleccionar elementos de la población a través de métodos probabilísticos simples. Por ejemplo, 1, por ejemplo, rifa. Cuando se va a realizar una rifa sencilla, por supuesto, porque ya, por ejemplo, la rifa de un premio mayor en la Lotería Santa Lucía ya no es un muestreo aleatorio simple el que se hace, sino que es un muestreo complicado que tiene determinadas condiciones electrónicas para seleccionar a los números ganadores.
Esto no, esto es muy sencillo. Por ejemplo, una rifa, les voy a poner de rifa familiar. Muy común ahora, pues, por los problemas de pandemia, que solamente se junte la familia a lo sumo, y hay familias muy numerosas, 30, 40, 50 familiares, en donde alguien lleva un regalito y dice, mire, yo no tuve para todos, pero traigo un regalito y lo quiero rifar. Y pues lo voy a rifar haciendo la rifa, valga la redundancia, en este momento. Los reúne a todos y puede hacer que les diga, numeremos una rifa. Va a decir primero numerarse, numerar a los presentes. Luego que todos están numerados, dice, bueno, tráigame una hoja de calendario. Y agarra un calendario y cortan los 30 numeritos. Y si hubiera, digamos, vamos a poner que la familia tiene 30 miembros. Esta es la población, n igual a 30. Y quiere seleccionar una muestra dentro de la cual no pongamos un regalo, vamos a poner 9 regalos. 30 miembros y quiere seleccionar una muestra de 9. Trae 9 regalitos. O una muestra para no hacerlo tan descuadrado esto. Trae 3 regalos. Una muestra de 3. Bueno, entonces si trae una muestra de 3 y ya numeró a todos los presentes, entonces ahora tiene que sacar de estos 30 a 3. ¿Cómo lo hace al ojo? No, eso no es porque si lo hiciera fulanito venga, gana, sutanito venga, menganita venga, eso ya no es aleatorio, eso es al gusto de quien está dando el regalo o de seleccionar su muestra. Es un método no probabilístico. Pero si fuera así, son 30 miembros, le puse así para facilitarlo, agarro una hoja de calendario, corto los 30 numeritos, ya tengo los 30 numeritos, los doblo, los meto en una gorra, en una caja, en un bote, en lo que sea, los sangoloteo, dicen ustedes, en el argot común, los revuelvo y después le digo a alguien ahí que sople, ¿verdad? La tradición chapina dice, dame suerte, ¿verdad? Entonces, permíteme soplar. O si es tampoco, pues simplemente en la mano se los mete uno y trata de sangolotearlos, de revolverlos, ¿verdad? Y después dice, saque, que alguien saque y ya tenemos apartado previamente cuáles son los números ganadores. Entonces, le damos los papelitos a todos, ¿verdad? Incluso un papelito de eso pudiéramos ponerle ganador, ganadora, ganador. A 3 de ellos les vamos a poner, me gané el premio, ¿verdad? Entonces, y repartimos los 30 papelitos entre las 30 personas asistentes de la familia y esperamos que se diga, espérense, por favor. Y en un momento dado le decimos, bueno, abran, desenvuelvan su papelito y me dicen quiénes son los ganadores. Ven, ahí va el resultado, yo me lo gané. 3 personas al azar conformaron una muestra de ganadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Eso lo hacen muchas veces, lo han hecho muchas veces ustedes, o bien simplemente le dicen a alguien, apuntan un número por ahí, o 2, 3 números por ahí, y dicen, bueno, diga un número, no, diga otro número, de 1 al 30, ¿va? Diga y los que dicen, los números que están apuntados, esos son los ganadores que van a conformar la muestra. Esto es muestreo aleatorio simple. ¿Estamos bien? Número 2. Sorteo por tómbola. ¿Conocen ustedes qué es la tómbola? Voy a borrar lo demás.
Ejemplo número 2, sorteo por tómbola. O B, no sé qué le puse ahí. ¿Qué es una tómbola? Si es redonda, pues es una pelota generalmente de material muy liviano, en donde arriba pues se le echan las pelotillas y en la parte baja tiene un aditamento en donde pueden caer de igual forma las pelotillas que pueden ubicarse en el interior, se llenan el interior. Aquí pues, tendrán que haber pelotillas de ping pong para decir algo, incluso el cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene una manivela, está ubicada en una mesa. Una tómbola generalmente ubicada en una mesa. Ahí estamos. Más o menos se la pueden ver, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a realizar el sorteo? ¿En dónde lo utilizan? Pues en rifas de lotería de pueblo o en ferias cantonales. Hay tómbolas en las loterías y quien está haciendo el sorteo pues maneja las manivelas estas y le da vueltas a esto para que se revuelvan las chibolitas. Si pudiera ser el sorteo a través de números, pues se puede hacer. Si no, lo que hacen es con figuritas, ¿verdad? Cada una de estas chibolitas tiene figuritas, el borracho, el pescado, la cubeta, etcétera, etcétera. Cada de uno de ellos tiene una figurita. Pues quien no ha jugado lotería, incluso también en reuniones familiares o reuniones de amigos, utilizando este medio, ¿verdad? Alguien va cantando las figuritas que van saliendo. Normalmente cuando es una reunión pequeña se acostumbra a través de tarjetitas, ¿verdad? Y entonces quien logra completar determinado número, pues entonces se dice que es el ganador, ¿verdad? Hay loterías establecidas en donde juegan, por ejemplo, el bingo, ¿verdad? El bingo utiliza con números y las loterías utilizan números y las loterías utilizan figuras. Entonces, números o figuras que al final, cuando dejan de dar vuelta, una de las pelotitas se ubica aquí, ¿verdad? Y entonces van ubicando todos esos valores en una mesa y al final de que salen 5, 6, 7 números, pues declaran un ganador o una ganadora. Y esto es entonces el empleo de la tómbola para sacar al azar determinada cantidad de números. Y al final declarar un ganador. Realmente la cantidad de números que sacan es lo que puede constituirse en una muestra. Van sacando los valores de la población hacia la muestra a través de una tómbola. Esto es un muestreo aleatorio simple. ¿Por qué se le llama simple? No tiene ningún procedimiento, ¿verdad? Simplemente activan determinado mecanismo o ponen las reglas para la realización de determinados sorteos, rifa o bingo. ¿Estamos de acuerdo aquí, mis amigos? ¿No se me han perdido? No, licenciado. Todo bien, listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno. ¿Qué otro? No, ahí estamos sorteo por uno es por tómbola, en donde
se hace el bingo, las loterías o cualquier otro tipo de sorteo, ¿verdad? Pero podría utilizarse también para seleccionar una muestra. Luego de esto, el muestreo probabilístico, aquí habíamos dicho 3.2.1, el muestreo aleatorio simple. Este es el muestreo aleatorio simple. 3.2.2, muestreo aleatorio sistemático. En el muestreo aleatorio sistemático ya no es tan simple la cosa, ¿verdad? Obviamente es el muestreo que preferimos quienes ya manejamos estadística, quienes ya podemos hacer investigación de cualquier tipo. Ustedes de aquí en adelante pues tendrán que usar muestreo aleatorio sistemático porque es un muestreo científico que está probado que realmente selecciona los elementos de la población en forma aleatoria. Es decir, que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Ahí estamos. Una población con una muestra cualquiera con determinada cantidad de elementos, seleccionar la muestra. El muestreo aleatorio sistemático, como su nombre lo indica, es el procedimiento que se utiliza para seleccionar elementos de una población de manera técnica a efecto de que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. De ser seleccionados. Se dice que es sistemático debido, se dice que es sistemático debido o puesto que
o debido a que conlleva un sistema predeterminado para utilizar una tabla de números aleatorios. Lo pongo en mayúscula porque así se llama, tabla de números aleatorios. La tabla de números aleatorios, que consiste que a su vez consiste en un listado de números obtenidos por medio de un proceso aleatorio. ¿Qué es este proceso aleatorio? Este proceso aleatorio o al azar? Me crucé ahorita. O al azar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O al azar. Aleatorio o al azar, ¿verdad? Puede suceder cualquier cosa ahí. ¿Cómo? ¿Qué es esta tabla de números aleatorios? ¿Cómo la obtenemos? Es un listado de números obtenidos por medio de un proceso aleatorio o al azar. Vean, si yo quiero obtener una tabla de números aleatorios o al azar, quedar aquí 3, 2, 2, ¿verdad? Quiero llevar el mismo esquema del programa. Este muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático 3, 2, 2. Estoy bien. Muestreo aleatorio 3, 2, 2. Muestreo aleatorio sistemático. No, que está bien. Vamos a hacer aquí una tabla de números aleatorios. Esto no le van a poner a ustedes a hacer una tabla de números aleatorios en el examen, es absurdo, ¿verdad? Yo se lo estoy explicando
incluso no está en el libro, se lo estoy explicando porque es necesario saber de dónde vienen las cosas, no simplemente saberlas, ¿verdad? Y cuando a uno le preguntan ¿y por qué? No sabe por qué, ¿verdad? La tabla de números aleatorios es un listado de números en donde cualquier número puede ser invocado o leído de acuerdo con el sistema que tengamos. De esa cuenta, que para quienes ya tienen el libro, esto aquí tiene una tabla de números aleatorios, yo se los mostraba ya en la clase anterior, en la página 195. Y esa página 195 contiene precisamente un listado de números. ¿Y qué orden tienen ese listado? No tiene ningún orden. La tabla está diseñada así. Esta es la tabla de números aleatorios. Tiene este diseño. Aquí dice filas. Es decir, aquí van a estar hacia abajo las filas, ¿verdad? Filas son estas. Y empieza con fila 1, 2, 3, 4, etcétera. 10, 12, 16 a 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Esta tabla tiene 50 filas. Hasta 50, hasta fila 50. Y luego en el encabezado de columnas tiene de 1 a 5. Fíjense que dice, aquí dice columnas. Es decir, estas son las columnas, ¿verdad? Para hacia abajo. Columna es esto. La columna de un edificio, columna de su casa, para decir algo. Y las columnas están, aquí dice, de 1 a 5. De 6 a 10. De 11 a 15. 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20. De 5 en 5 van aquí. Etcétera, hasta 46 a 50. Es la última columna que hay. Esto está separado, así, columnas. Sin embargo, aquí tenemos separadas las primeras 5 columnas, las segundas, las terceras 5 columnas. Y en la primera fila está 6, 2, 4, 3, 3. 6, 2, 4, 3, 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta y quinta columna. Es decir, aquí está 1, 2, 3, 4 y la quinta columna, ¿verdad? Abajo de eso está el 64029. La tercera fila dice 77983, etcétera. Ahorita no me voy a detener mucho en esto. Simplemente les estoy diciendo cómo está conformada esta tabla de números aleatorios que está en el libro. Si ustedes quieren, o mejor dicho, no quieren utilizar esa tabla, simplemente Google ponen en el buscador tabla de números aleatorios y les van a aparecer unas 50 tablas de números aleatorios. No solo esta. Esta seguramente fue copiada de alguna de esas buscadoras, algún resultado de búsqueda de tabla de números aleatorios aparece ahí. Y le puede aparecer una tabla de números aleatorios con columnas de 5, con columnas de 10, con filas de hasta 100. Es decir, esto es al gusto del que está buscando. Esta es una tabla para poder aplicar muestreo aleatorio sistemático. Sin embargo,
una forma, cuando no se tiene a la mano eso, ahora todo el mundo lo tenemos a la mano, pero si no se tiene a la mano una tabla o no podemos googlear o buscar una tabla de números aleatorios, podemos fabricarla. ¿Cómo vamos a fabricar la tabla de números aleatorios? Antes que se me olvide. Para el siguiente día de clase necesito que me consigan, no, que copien por favor la tabla de números aleatorios que está en el libro. Es decir, ya esta semana empezamos a utilizar el libro. El miércoles yo empiezo a hacer un ejercicio de libro o aplicando la tabla de números aleatorios. Si no lo tienen todavía el miércoles, yo quisiera que el licenciado Herrera me hiciera favor, yo no sé si ya lo hizo, de enviarles la tabla, una escáner de la tabla que está en el libro. Y también de enviarles un escáner del ejercicio número 2, el primera hoja de trabajo, que la vamos a hacer en clase. Vamos a ver si la Con mucho ubico en gusto, este. Lick. Ya la tabla ya está en Classroom. Únicamente. Ya está en Classroom. Ahí está. Excelente. Ya para los compañeros, oigan, ya está en Classroom. Ya tienen que buscarla ahí en Classroom y ahí van a encontrar la tabla. También si era favor, Lee, que eso no se los había dicho, de mandarles la hoja de trabajo número 1. Muy Que de bien. una vez la vamos a trabajar y vamos a trabajar uno de los ejercicios de esa hoja de trabajo número 1, que se refiere precisamente al manejo de la tabla de números aleatorios. De acuerdo, Lick. No encuentro qué página está. ¿Usted no lo tiene ahí a la mano, Lick? La hoja de trabajo número 1. ¿En qué página está? Buenas noches, Nick. La página 16. Página 16. Sí, Lick. ¿Qué razón? Aquí está página 16, sí. Que me haga favor, como cabal queda esa página, que también me la pudiera escanear y mandársela a los compañeritos, porque vamos a hacer el ejercicio número 3, con los datos que están ahí el día miércoles. Hoy no vamos a hacerlo porque obviamente no todos tienen la tabla, ya saben que está en Classroom, me dijo, sí, ¿verdad? Sí, Lick, en Classroom. En Classroom se lo mandó, en Classroom van a trabajar. Entonces vamos a utilizar esta tabla, yo voy a copiar unas 4 filas de esa tabla y voy a copiar la mayor parte de columnas para que ustedes lo puedan ir haciendo en su casa, en su cuaderno, en su libro o con la hoja que copien y con la guía que yo les voy a dar aquí. Bien importante porque seguro es segura pregunta de examen. Pero como no tenemos eso todavía, vamos a aprender el cómo se hace, ¿verdad? Cómo se hace una tabla de números aleatorios en caso de no contar con ella. Yo quiero que en este momento, por favor, saquen su calculadora y vamos a trabajar en línea. Les voy a ir preguntando uno a uno. Andrea Maldonado, la primera que tengo aquí. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Andreita? Mucho gusto Bien, saludarla. gracias. Igualmente, Perdone que licenciado. solo la molesto para esto, ¿verdad? Pero es para el aprendizaje. Sí, claro. Yo también tengo acá mi calculadora, viejita. Estos son de los mejores aparatos que han producido e inventado, fíjense. Estas cositas nunca se les cambia batería, ¿verdad? No hay modo, ¿verdad? Y si está ahí medio tenue la luz, simplemente la sacamos al sol y ni siquiera eso es necesario, ¿verdad? Tiene batería solar, dice. Esta tiene como ahí tiene unos 30 años esta calculadora. Y me sigue funcionando tan bien como cuando la compré. Y no cambian, ¿verdad? No es como las computadoras, ¿verdad? Que les meten nuevos programas. No, estas sencillas de utilizar. Lo que sí es que les recomiendo leerse el manual, ojalá no lo hayan tirado, porque nosotros nunca leemos el manual de las cosas, ¿verdad?
el manual de su calculadora porque vamos a aprender a usar algunas funciones. Fundamentalmente vamos a aprender a usar la memoria de la calculadora y también la nuestra, ¿verdad? Y vamos a aprender en este momento a usar el comando, así se le llama a este, de números aleatorios. La calculadora que yo tengo, más o menos así, tiene su pantalla. Esto va a ser igual. Y yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tienen calculadora Casio, ¿verdad? No, había una Sharp antes y ahora, pero yo creo que las Casio dominaron el mercado. Después de eso, tienen una tecla amarilla que tiene las palabras en mayúsculas Shift. Shift. Ojalá lo logren ver ustedes ahí. Shift, una tecla amarilla. ¿Ya la ubicaron? Sí, Lick. Bueno, por favor, Sí. y luego vamos a ubicar, tienen una serie de teclas más, ¿verdad? Estas no me interesan por el momento, pero al final la mía tiene teclas al final, tiene aquí una en donde dice 0, tiene el punto decimal, tiene otra tecla que dice EXP, exponencial, la tecla división, R, y la tecla igual. Al menos eso tiene mi calculadora. Tengo otra por ahí que más o menos es similar. De las más sencillitas que hay. Las calculadoras ahora que tienen más funciones le complican más la vida a uno y generalmente sirven para ingenieros, ¿verdad? Que ven ángulos, senos, cosenos, tangente, etcétera. Nosotros, una calculadora sencilla y sin mucho, lo que nos va a servir es una calculadora con funciones estadísticas. Yo estoy seguro que ustedes ya tienen calculadora, entonces no se metan a comprar nada nuevo. Lo único es que la tienen que aprender a usar. Arriba del 0 dice RND. RND. No en la tecla, sino que arriba, en la parte superior. En la siguiente dice RAM y el signo de numeral. Aquí está el signo de pi, la constante pi. Y la mía tiene aquí un signo de porcentaje. Estos no me interesan, la mía no me interesa, ni a ustedes tampoco, sino que me interesan estas dos teclas. En un momento dado, cuando ustedes marcan la tecla Shift y luego esto, y luego esto, RAM, numeral, les aparece un número. ¿Qué significa esto? Shift es el comando para activar esta tecla. RAM significa la palabra en inglés random, es al azar, aleatorio, eso es random, y el numeral es random number, ¿verdad? O sea, número aleatorio. Su calculadora, ustedes no lo sabían, pero tiene números aleatorios. Entonces yo le había preguntado, y así por favor quiero que todos tengan su calculadora, y en este momento Shift y Run Number. Andreita, Lick, tengo ¿qué número le dio? 0.328. 0 punto. 328. No me vaya a borrarlo, por favor. Ok, Punto 328, ¿verdad? así es. Muy bien. ¿A quién otro le dio ese número?
o no lo hicieron bien. Lick, a mí me aparecía 0.339, pero ya lo repetí otra vez y ya me salió otro número y ahora tengo 0.92. Correcto, correcto. Lo que pasa, Selvin, y Andreita, es que si lo volvemos a hacer, o cualquiera, mire, aquí ahorita vemos 115 estudiantes, y de los 115, a nadie le dio el número que le dio a Andreita. 0.328. A nadie más. Andreita, perdone que insista, vuélvalo a hacer. ¿Qué Sí, número claro. le da? Cero punto 549. Muchas gracias, Andreita. Y así vamos a seguir apachando y apachando. No se dice apachando y Lick, apachando. Sí, por favor. Adelante, disculpe. Jennifer. Es que yo no sé si lo hice mal o mi calculadora está mal configurada. Es que me dijo Shift y RAM, ¿verdad? ¿Correcto? Pero a mí solo me da RAM numeral. Le ¿Me voy a tiene que dar poner- igual, Lick? No. Tiene que darle igual, Lick. Hay que darle igual. Es que le iba a mostrar, pero... Ah, Sí, igual. ahí hay que darle igual. En esa calculadora Ah. hay que darle igual, sí. Ok, gracias, Lick. Shift Run igual. Ahí está, ya me funcionó. ¿Qué número le dio Jennifer? 0.88900. 88.9. 00. Ahí estamos. Punto Eh, 89. Licenciado, Sí, Gracias, por Lick. favor, Michelle. a mí me dio 0.6771 32 44 77. No, Fíjese, Michelle, que generalmente las calculadoras no arrojan tantos decimales porque Ujú. son números aleatorios. Ahora, probemos otra vez. Está dándole shift Lick, numeral. creo que sé cuál es el problema con varios que estuvimos. Es que nosotros cambiábamos de decimales con el licenciado, con los que estuvimos el licenciado Axel. Entonces puede variar ahí también. Ajá. Eso pudiera ser, correcto. Nicky, no importa si salen 2 decimales, porque a mí me salió 0.57 nada más. 5 lo voy a anotar, 0.570 le pone. Hoy, para que sea uniforme, 3 decimales. Ok. Ahí está. Licenciado, a mí me dio Por favor. 0.499. 0.499. Muchas gracias, Correcto, estamos bien. licenciado. A usted gracias. Estamos bien ahí, Freida. Buenas noches, a mí me salió 0.879. Michael. 879. 0.879. ¿Estamos bien, Michael? Muy bien. A ver, Michelle, por favor. Y una pregunta, ¿y cómo vamos a saber cuál es la respuesta correcta? Porque no hay un número. Digamos, a mí me salió 0.917. No hay un número que sea el correcto. Todos son correctos. Todos son correctos. ¿Sí? Por eso se le llaman aleatorios. Entonces, ustedes ya construyeron la primera columna de su sistema de números aleatorios. Entonces, vamos a poner aquí la primera columna. Esto es fila 1, fila 2, fila 3, etcétera, fila 7 y vamos a llegar a fila 10, en donde están las columnas, la columna 1, 2, 3, vamos a seguir 4, 5, 6, columnas de 3, 7, 8, 9 y seguimos. Es decir, vamos a ir tecleando, y cada vez que tecleamos y tecleamos esas teclas, valga la redundancia, nos va a salir un número que difícilmente se va a repetir. Muy difícilmente se va a repetir el número. En todo caso, aunque se repita, al usar la tabla, eliminamos esa repetición. Ya vamos a ver cómo se usa la tabla. Esta es la forma de cómo se hace. ¿Cómo se hace
una tabla de números aleatorios. Nada difícil, ¿verdad? Tampoco se los vamos a preguntar en examen. En examen no va a venir una pregunta, haga una tabla de números aleatorios de 5 columnas. No, simplemente se los estoy dando para que sepan de dónde viene. Su aplicación la hacemos el día miércoles, si ustedes me tienen paciencia. Muchas gracias, mis amigos. Pasen buena noche y buen provecho. Licenciado, una pregunta. Digo una pregunta. Por favor, Fernando. O sea que no hay una tabla, no hay ninguna tabla absoluta en ese sentido. No, no hay ninguna tabla que esta sea la cierta. Ah, No. ya. La que tiene el libro es una tabla, yo digo googleada. El link le digo ahí, tabla de números aleatorios, y escogió una de ellas, la imprimió y luego es la que está en el libro. Si ustedes examinan cualquier otro libro va a tener una tabla distinta. Es decir, con números distintos, ¿verdad? Feliz noche, Lee. Bueno, feliz noche. A ver, por favor. Una pregunta, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Yo tengo mi calculadora con 5 decimales, pero sinceramente se me olvidó cómo lo cambiaba la cantidad de decimales. ¿Usted me podría apoyar? Tendría que, si quiere lo vemos luego porque vamos a ver qué calculadora es. Ah, ok. Gracias, Rick. Bueno. Feliz noche, bendiciones. Disculpe, ¿el ejercicio es para el miércoles o el miércoles lo vamos a hacer? No, el miércoles lo vamos a hacer aquí en clase, el ejercicio número 3 de la hoja de trabajo 1. Muchas gracias, Melik. Bueno. Gracias, Lick. Feliz noche. Pasen buena noche, buen provecho para todos, para todas. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.